A continuación vamos a tratar en el marco del estudio del condominio cuál es la clasificación de los distintos tipos de este derecho real, que es en definitiva un derecho de dominio compartido entre dos o más personas en porciones ideales, con la finalidad de clasificar conforme lo hace el Código Civil y Comercial de la Nación y por supuesto respaldado en lo que se ha mantenido en la doctrina clásica del estudio del condominio. Vamos a distinguir entre el condominio sin indivisión forzosa y el condominio con indivisión forzosa. El condominio sin indivisión forzosa es el caso en el cual el condominio va a estar siempre sujeto a la voluntad de todos los condóminos. Es decir, hay condominio porque los condóminos quieren que así sea. Si alguno de ellos no llegase a estar de acuerdo con aquel condominio, por supuesto tiene el derecho a pedir la división, que es en definitiva la partición, y el condominio como derecho real se extingue, existiendo después de la división, que normalmente se tiene que hacer en vía judicial. Existe la posibilidad de hacerlo en forma privada, pero normalmente se da en sede judicial a través de los juicios de división de condominio. Concluye, por supuesto, con porcentuales materiales que son un derecho de dominio sobre una parte para cada uno de los ex condóminos. En la medida que haya un condominio sin indivisión forzosa, siempre está pendiente de una acción de división del condominio en cabeza de cualquiera de los condóminos. Basta con que un condomino pida la división para que esa indivisión no forzosa llegue a su fin. Del otro lado de la vereda del condominio sin indivisión forzosa, está el condominio con indivisión forzosa. En este caso va a existir el condominio, incluso si los condóminos no están de acuerdo en que sea así, siempre que se den los requisitos legales para que haya se dé el concepto de lo que es la indivisión forzosa. Es decir, lo forzoso implica lo opuesto a la voluntad. En el caso del condominio sin indivisión forzosa lo podremos denominar también con indivisión voluntaria, porque así lo quieren la voluntad de los condóminos. Esto es así porque en el caso de que esa indivisión no sea forzosa, se puede causar un daño grande o se llega a un abuso del derecho por parte del que pide la división. A su vez, el condominio con indivisión forzosa puede ser de dos categorías: la indivisión forzosa temporaria o la indivisión forzosa perdurable. La temporaria quiere decir que se pacta un convenio para suspender la partición por un plazo máximo de hasta 10 años. En cambio, la perdurable es aquella que se da en los casos de condominio sobre accesorios indispensables y en los casos de medianería, muros, cercos y fosos. En esos casos no hay un límite temporal. Con respecto al condominio sin indivisión forzosa, salvo que se haya pactado la indivisión, cualquier condómino tiene derecho a pedir la partición. Esto es, la división de la cosa en cualquier momento y sin importar cuál es el porcentaje que ese condómino peticionante tiene como cuota parte. Incluso, la característica de esta acción de partición o de división de la cosa es imprescriptible, quiere decir que no se vence la acción con el transcurso del tiempo, es de orden público y no puede ser renunciada. Si uno de los condóminos, en virtud de esta acción, se convirtiese
en el propietario de toda la cosa, se considera partición, ya que para que exista condominio se necesita la pluralidad de titulares. Es decir, si por X motivos hereda o adquiere por donación o por venta las cuotas partes del resto de los condominios y queda un solo titular, directamente pasa a ser un derecho de dominio. Como dijimos, si existe una causal de indivisión forzosa, no puede pedirse la partición. Esta vendría a ser la excepción al principio. Esta causal puede surgir, en primer lugar, de un pacto o contrato entre los condóminos o de la misma ley, como por ejemplo ocurre con los condominios sobre muros, cercos y fosos, los condominios de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles, el condominio sobre partes y bienes comunes en los conjuntos inmobiliarios, por ejemplo, son de una indivisión forzosa, no se puede pedir voluntariamente la partición. El testador, al momento de realizar un testamento, también puede determinar la indivisión por un cierto tiempo, es decir, por voluntad del testador se dispone la indivisión forzosa temporaria. Por una decisión del juez, también se puede exceptuar este principio de condominio sin indivisión forzosa, porque el juez considera, por ejemplo, que una partición es nociva y decide no dividir el condominio. Y también se dan algunos casos por voluntad del cónyuge supérstite, que es el que sobrevive a otro, es decir, sobrevive a su marido. Por ejemplo, una mujer fallece el marido, el cónyuge supérstite es el que sobrevive y por voluntad de este se decide no dividir un condominio por un plazo determinado. No puede ser para siempre, salvo en los casos previstos para por ejemplo, el caso de medianería. Mientras que sean compatibles, las reglas para la partición de condominio son las que se aplican para la división de herencias, que son las contenidas en el artículo 22.369 y siguientes. Como dijimos, no solo hay condominio sin indivisión forzosa, sino también está el condominio con indivisión forzosa. También dijimos que el condominio con indivisión forzosa puede ser temporario o perdurable. Empecemos con el condominio con indivisión forzosa temporaria. Los condominios pueden, mediante un convenio de suspensión de la partición, pactar que por un tiempo determinado no se puede ejercer la acción de partición. Pero no está permitido, por supuesto, que esa renuncia al derecho a pedir la partición sea por un tiempo indeterminado. Es decir, que siempre se tiene que establecer un plazo determinado. Ese plazo no puede ser mayor a 10 años y tenemos que evaluar una serie de situaciones. Si la convención no fija el plazo, la convención por la cual se suspende el ejercicio del derecho de partición, si no se fija el plazo, se considera que ha sido celebrado por el plazo máximo, que es de 10 años. Si la convención tiene un plazo incierto, se considera celebrada por 10 años. Si la convención tiene un plazo superior a 10 años, se considera celebrada solo por 10 años. Y si la convención tiene un plazo menor a 10 años, puede ser ampliado, sin perjuicio de que puede ser ese el plazo elegido, pero puede ser ampliado hasta completar ese límite máximo. El estado de indivisión generado, en este caso por una indivisión forzosa temporaria, porque hay un acuerdo al respecto, tiene que inscribirse en el registro inmobiliario para que pueda ser, por supuesto, como todas las inscripciones que se realizan, cuál es el fin de la inscripción registral, es la oponibilidad a terceros, y de esta manera el convenio que pactan los condóminos o la sentencia judicial, porque también puede ser establecido por sentencia judicial, que establece la indivisión forzosa temporaria, tienen que ser inscritas, por supuesto, si el condominio es sobre bienes registrables. Entonces, si tengo un condominio sobre un inmueble, y se pacta
la indivisión forzosa temporaria, tengo que inscribirlo en el registro inmobiliario. Igual solución se podría aplicar para un automóvil, un avión, por ejemplo, en materia aeronáutica, que los aviones también son cosas muebles registrables, se ocurre en la situación en la que una aeronave no es de la aerolínea, no es solo de la aerolínea en particular, sino que tienen condominios con otros tipos de empresas como son las holding, que son las empresas que financian, u otras aerolíneas dentro de un mismo grupo aéreo, como puede ser, a manera de ejemplo, el SkyTeam, que Aerolíneas Argentinas lo integra, o One World, que por ejemplo la TAM es de One World. Entonces en esos casos hay a veces propiedad compartida de aeronaves, y por supuesto es una solución para poder financiar la obtención de estos reactores que son bastante caros, y permitir el acceso de la aerolínea al vehículo, y por supuesto esto se traslada en el abaratamiento de costos de del pasaje. En ese sentido, la indivisión forzosa temporaria es una herramienta muy valiosa para poder evitar que no esté supeditado el condominio a la acción de partición. Entonces se la suspende por un plazo determinado. Después tenemos el condominio con indivisión forzosa perdurable, que se da básicamente en dos casos: cuando ese condominio es sobre accesorios indispensables y cuando ese condominio se da sobre muros, cercos y fosos. Con respecto al primer caso, que es el condominio con indivisión forzosa perdurable sobre accesorios indispensables, existe esta indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas, como accesorios indispensables al uso común de dos o más tierras, principalmente heredades, fundos, que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsiste esta afectación, ninguno de los condóminos puede pedir la división. Claramente, estas cosas que están sometidas al condominio con indivisión forzosa perdurable, sobre las que recae este tipo de condominio, tienen que ser indispensables para el uso común de dos o más fundos que pertenecen a diferentes propietarios. Podemos tomar como ejemplo de este tipo de condominio con indivisión forzosa perdurable las calles, los patios, los canales de desagües, las represas para regar fundos, por ejemplo, en los casos de irrigación en el campo. Mientras que siga existiendo la afectación, no se puede pedir la partición y no hay límite en el tiempo, como ocurre con el condominio con indivisión forzosa temporaria, que tiene el límite de 10 años máximo. Si se quiere pedir la partición, el caso tiene que ser resuelto por el juez y por supuesto tiene que haber un argumento razonable y ajustado a derecho para poder avanzar en esa idea de dividir el condominio. Un elemento particular que tiene este tipo de condominio sobre accesorios indispensables, que repito es un condominio con indivisión forzosa perdurable, es que tiene que darse el elemento, el requisito del uso de la cosa común. Cada condominio debe usar la cosa común solo para la necesidad de los inmuebles a los que está afectada, y además no tiene que perjudicar el mismo derecho de los demás condominios. Estos son los requisitos, el requisito de uso común que se tiene que configurar, siempre hablando de cosas inmuebles, porque solamente se da para inmuebles este tipo de indivisión forzosa perdurable, para que sea válida esa indivisión forzosa indeterminada en el tiempo. El otro tipo de indivisión forzosa perdurable que se da en materia de condominio es cuando ese condominio está establecido sobre muros, cercos
y o fosos. Para poder entender qué significa este tipo de condominio, por supuesto, tenemos que partir de la base de entender qué significa cada uno de estos conceptos: muro, cerco y foso. El muro es básicamente una pared hecha con materiales de construcción o de albañilería. El cerco también es una pared, pero está hecha con otros materiales, como puede ser el caso de los alambrados. Y finalmente, el foso, que es una cavidad alargada y profunda excavada en un terreno. Desde el punto de vista físico, con respecto a los muros, va a haber distintos tipos de muros con base en donde está ubicado el muro. Así, por ejemplo, aparece el concepto del muro lindero, separativo o divisorio, que es la pared que demarca un inmueble y lo separa del inmueble vecino. También está el muro encaballado, que es la pared que se ubica de cada lado de los fundos vecinos, es decir, se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes y está construido entre las dos propiedades vecinas. Un 50% está asentado en una parte y un 50% está en la propiedad del vecino. Finalmente, a la par del muro lindero, el encaballado, aparece lo que es el muro contiguo, que es la pared que se ubica totalmente en uno de los fundos colindantes, es decir, no se comparte 50 y 50 o en otro porcentaje, sino que está totalmente ubicado en uno de los fundos, en uno de los terrenos. Y sirve, por supuesto, como un filo para marcar el límite que separa a ambos. Desde el punto de vista jurídico, que es, por supuesto, lo que más nos interesa, vamos a ver que existen básicamente dos tipos de muro. Por un lado tengo el muro privativo o exclusivo, que es el que pertenece solo a uno de los colindantes, es decir, en el límite de dos terrenos. Quien lo construyó es el propietario exclusivo y el vecino, si quiere usarlo, tiene que adquirir la medianería para hacer surgir el condominio. Es decir, en ese caso no hay condominio. Pero sí hay condominio en lo que se llama el muro medianero, que es el que es común y pertenece en condominio a ambos colindantes. Esto se puede dar, por ejemplo, si lo hicieron construir los vecinos por voluntad propia, queriendo hacerlo, o cuando lo hizo construir solo uno de los vecinos y luego el otro vecino adquiere la medianería porque así lo decidió. Finalmente, vamos a ver que los muros pueden ser clasificados no solo desde un punto de vista físico y jurídico, sino desde un punto de vista siguiendo su contextura. Y vamos a ver que está el muro de cerramiento, que es un muro lindero de cerramiento forzoso, ya sea encaballado o contiguo. El muro de elevación, que es un muro lindero que excede la altura del muro de cerramiento. Y finalmente el muro enterrado, que es un muro ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de cimiento en la construcción de la superficie, es decir, no sobresale del terreno. La importancia de estos muros es la separación que se realizan entre dos terrenos, ya sean construidos o no, y en qué casos, es lo importante a los efectos del estudio del condominio, en qué casos hay condominio de indivisión forzosa. Y por supuesto, el muro medianero es en caso de condominio de indivisión forzosa. Si yo tengo un muro en el cual existe el condominio por medianería, no está sujeto a acción de partición. Yo después no puedo decir, no, quiero dividir el muro y vamos a ver qué parte queda para cada propietario, porque ese muro está sirviendo de límite y hay un condominio con indivisión forzosa
perdurable, es decir, está indeterminada en el tiempo, es para siempre, salvo que surja alguna circunstancia que haga que deje de tener la utilización, como por ejemplo si el vecino compra el terreno de la par y de repente es dueño de ambos. Ya no existe medianería porque el condominio necesita para su validez por lo menos 2 condóminos. Si hay uno solo, quiere decir que estamos en presencia de un derecho de dominio, es decir, es solo de él y no tiene que compartir con nadie más en porciones ideales. El 100% es de él. Por eso, la medianería como posibilidad de separar 2 fundos, 2 terrenos, 2 casas, 2 parcelas, es necesario para que tenga su funcionamiento en la sociedad, que se establezca una indivisión forzosa y por lo tanto se le aplican las reglas. Es uno de los tipos, junto a el primer tipo de condominio con indivisión forzosa, que es el que se da sobre accesorios indispensables, es un tipo de condominio con indivisión forzosa perdurable, es decir, no tiene un límite en el tiempo, sino que se mantiene hasta que varíen la situación. A los efectos de redondear el tema, les quiero recordar que, repito, básicamente hay 2 tipos de condominio. El condominio sin indivisión forzosa, en el cual cada uno de los condóminos tiene el derecho imprescriptible, es decir, no se vence con el paso del tiempo, de solicitar la partición o la división. ¿Sí? Entonces, ese tipo de condominio siempre se encuentra pendiente de una división en cualquier momento, cuando quiera uno o varios, sin importar el porcentaje que tengan de participación dentro de ese condominio, la cuota ideal. En cualquier momento se puede pedir la división y se termina el condominio. Cesa el estado del condominio. Por otro lado, vamos a tener el condominio con indivisión forzosa, en la cual es forzosa precisamente, no es voluntaria y no está pendiente de una acción de división o de partición. Por más que yo pida la partición, no se me va a conceder porque es forzosa, va más allá de la voluntad. Esa indivisión forzosa se puede dar en forma temporaria o perdurable. Eso quiere decir que la temporaria, hasta un límite de 10 años, es por voluntad de los condóminos. Decidieron no dividirla por un plazo determinado, por eso es temporaria. En cambio, la perdurable no tiene límite en el tiempo y se va a dar para garantizar determinados usos que tienen que estar protegidos por ley, por lo tanto se establece indeterminadamente que perdura ese tipo de indivisión forzosa en el condominio. Tal es el caso, como ya vimos, de los condominios que se dan sobre accesorios indispensables entre fundos, entre heredades, entre terrenos, y, por supuesto, los casos que se dan sobre muros, cercos y fosos que dividen propiedades, como ocurre en el caso de la medianería, el muro medianero, donde hay un condominio entre los propietarios de 2 inmuebles colindantes.